Los saludamos, muy buenas noches desde el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá. Este mes nos hemos puesto 4 citas, hoy es la última, para hablar de catequesis. Lo hacemos porque precisamente ustedes en sus jurisdicciones eclesiásticas han podido celebrar ya el 21 de agosto el Día del Catequista. Felicitaciones a todos por esta tarea, por este ministerio. Y me da mucha alegría pensar en todo este recorrido que hemos hecho desde el 3 de agosto, cuando tuvimos a Monseñor Octavio Ruiz presentándonos los retos y desafíos del nuevo directorio de catequesis. Luego tuvimos al padre Manuel Jiménez hablándonos de la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, y hace precisamente 8 días nos conectábamos desde Guadalajara con María Elena Ocegueda para hablar sobre las tareas de la catequesis. Hoy los invito para que tengamos este otro espacio. Luego vamos a seguir conectados también durante todo el mes de septiembre, se los diré al final, pero me da mucho gusto presentar en esta noche una dominica de la presentación, magíster en Teología Dogmática y en Biblia y Misión de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es la directora de la Escuela de Pastoral Bíblica y del Instituto de Formación Teológica para los Agentes de Pastoral en la Conferencia Episcopal de Panamá. Hablamos de la hermana Rosemary Castañeda Montoya, quien nos acompañará en esta noche hablando de la espiritualidad del catequista, y ella quiso ponerle este subtítulo: Seducidos por la palabra. Hermana, buenas noches y qué gusto que esté con todos nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Padre Francisco, también por invitarme a participar en este diálogo con los catequistas. Sí, es una gracia. Y quisiera iniciarme con una lectura que el apóstol Pablo dedica a todos aquellos evangelizadores que estamos involucrados en este proceso de anunciar a los demás esta historia de salvación, que es el tema central del catequista. Nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 12, para los que trabajan en esta obra de salvación. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación, pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo seréis mi orgullo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. Y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegro y congratulo con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos catequistas, es una alegría para mí dirigirme a cada uno de ustedes. Yo, también catequista con ustedes. Somos un regalo de Dios para la iglesia. Esos somos los catequistas. Y el futuro de la iglesia, este futuro de la iglesia, depende también de nosotros.
porque somos formadores y educadores en la fe. Si tomamos conciencia de esto, entonces somos llamados a estar en una continua formación. Una formación que no va a ser solamente en la parte didáctica, en el sentido de la pedagogía. Lo que nos está diciendo el nuevo directorio de la catequesis es la formación de la persona del catequista y sobre todo la formación espiritual, la formación en la fe del catequista en este siglo XXI. Me gustaría compartir con ustedes esta sed de Dios que debemos tener y experimentar los catequistas. Se dice que el catequista es el experimentado en Dios. Y esa experiencia de Dios es la que nos lleva a nosotros a estar en esa continua búsqueda de Dios. Al compartir con ustedes lo que es la experiencia, la espiritualidad bíblica de la palabra, nos vamos a dar cuenta que esto debe llevarnos a nosotros a buscar día tras día esta palabra como fuente, como luz, como tarea y también como una necesidad. Te digo por experiencia, a medida que voy ahondando en los estudios de esta palabra, aquí, pasando página por página o libro por libro de la Biblia, me doy cuenta que hay que ahondar muchísimo más, porque a medida que nosotros penetramos en la lectura bíblica, vemos que Dios está más allá de nuestras definiciones, que a veces nos quedamos contándole a los adolescentes, a aquellos padres de familia, a los pequeños, Dios es. Pero nosotros, si ahondamos en esta espiritualidad bíblica, vemos que hay que ir mucho más allá. Dios es más que una definición. Dios es siempre más. Dios es misterio profundo, lo que nos ayuda a estar siempre en búsqueda, en la dinámica del peregrino, por ver si nos encontramos y entablar conversación con Dios. Así como lo hicieron nuestros patriarcas, Abraham, Jacob, como nos lo narra Éxodo en el capítulo 3, cuando Moisés se asombra ante una zarza que arde y no se consume. Y nos lo van diciendo distintos personajes bíblicos que nos lleva a nosotros, que es un Dios de los caminos y le fascina conversar con sus criaturas, pues somos sus hijos muy amados. Es así como vamos a pasar algunas páginas bíblicas y a disfrutar hasta que vayamos poco a poco encontrándonos con este Dios, el Dios de los patriarcas, el Dios de los profetas, el Dios de Jesús. Y este mismo Jesús que también se va a encontrar contigo y conmigo en los caminos de Galilea y de Galilea a Jerusalén. Para esto, nos vamos a iniciar colocando el primer punto que nos lo dice el documento de Aparecida en el numeral 240. Nos dice así: el inicio de toda espiritualidad cristiana es la experiencia bautismal. Aparecida 240. En las anteriores conferencias se nos hablaba cómo dar esta iniciación cristiana. Voy a quedarme un momentito en lo que es la plenitud bautismal para despertar inquietud y tratar de seguir investigando, seguir estudiando tan hermoso sacramento. Hoy nosotros tenemos que estar tan preparados, buscar esta formación espiritual para poder dar respuesta a los peligros que estamos viviendo en este siglo XXI. Nos estamos enfrentando a dificultades enormes, la indiferencia, el secularismo agresivo, una acentuación muy fuerte en lo que es el individualismo. Hay crisis de identidad, hay muchas fallas
en lo que es el fervor, esa debilidad de la fe. Estamos fallando en lo que es la presencia de Dios. Hay una sedia que es tristeza sin esperanza. En el capítulo 2 de Evangelii Gaudium, el Papa toma tiempo para describirnos a nosotros, agentes de pastoral, las tentaciones que tenemos. Y nos está diciendo a nosotros de aquello que tenemos y en la que fallamos. Asedia egoísta. Nos está hablando de un pesimismo estéril. Nos está hablando también de que todo es relativo. Y nos invita a salir de esto. Debido a esta realidad que estamos viviendo en el siglo XXI, es necesario entrar en esto que el Papa nos está llamando, en este camino sinodal. Nos invita para que la iglesia del siglo XXI sea una iglesia sinodal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lograr comprender que por encima de todo, nosotros somos comunidad de bautizados. Sí, lo dice el documento del sínodo, pero antes lo había dicho Vaticano II, en Lumen Gentium, en el capítulo 2, en el numeral 9. Si comprendemos lo que somos como bautizados y como asamblea, entonces entramos a participar al pueblo de Dios. Y es por el bautismo que nosotros somos catequistas, somos misioneros, evangelizadores, apasionados por anunciar el querigma, como lo decimos. Pero esta parte del querigma va a despertar en ellos qué tenemos que hacer. Y es aprender a vivir como hijos. Esto es lo que nos va a enseñar la plenitud bautismal. Si recobramos la profundidad de lo que es la belleza del sacramento bautismal, nos vamos a tomar conciencia que el bautismo toca lo más íntimo, las fibras de nuestro ser. Primero, nacer de nuevo. Somos criaturas nuevas. No lo va a decir las cartas paulinas. Segundo, crecer en el espíritu, porque en el bautismo nosotros, gracias a que se nos donó el espíritu, entonces experimentamos el aleteo, la dinámica, los impulsos, los susurros del espíritu. Y luego nos enamoramos. ¿De quién? De Jesús. Porque gracias a Jesús, a su entrega, a su pasión y muerte, nos ha dado filiación del Padre. Por Él somos hijos. Y luego nos atrevemos a llamar a Dios Padre. Observa la belleza a medida que vamos entrando en dicho sacramento. Algo más nos está diciendo esta hermosura del bautismo, como lo llama Orígenes, como lo dice también Gregorio Nacianceno. Dice que es lo más bello, es magnífico aprender a descubrir lo que el bautismo ha hecho en mí, ha hecho en ti, ha hecho en la comunidad cristiana. Es don, es gracia, es iluminación, es una vestidura incorruptible. Es decir, se nos ha dado ese baño de generación. Es un sello, es todo lo más precioso que podamos decir de lo que es el bautismo. Pero Pablo no se queda atrás. Pablo nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, una carta que como catequistas debemos disfrutar leyéndola y que la leemos en la noche pascual, donde nosotros renovamos esta filiación, donde volvemos a hacer memoria de lo que es el bautismo,
donde queremos ver lo que es nacer de nuevo. Y Pablo nos dice así en la carta, nos dice en el capítulo 6, versículo 4, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Sepultados. Descendemos a las profundidades de nuestra alma, de nuestro inconsciente. Y allí en esta oscuridad, en esta profundidad, experimentamos que morimos a lo que no es vida. Morimos a lo que es pecado. Para surgir y para experimentar el cielo abierto. Porque el cielo abierto es el horizonte de Dios. Y en ese cielo abierto, allí, en ese bautismo, yo hago memoria cuando se derramó sobre mí esa agua bautismal, diciéndome, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a disfrutar viendo una diapositiva. Y en esa diapositiva se nos va a dar a nosotros cómo esos 3 momentos del bautismo nos ayuda a comprender lo que es esa Trinidad en mí. Así es como el bautismo es camino de espiritualidad. Dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos ese templo trinitario que más tarde nos lo va a explicar muy bien Pablo. Y ahí en ese experimentar la plenitud bautismal, el ser trinitarios, también se nos hace ver que soy hija, hijo de Dios, testigo de la buena noticia del Evangelio, miembro de la familia de Dios y solidario del proyecto de Dios y de su pueblo. Es decir, yo debo comprometerme así en esa filiación, en esa fraternidad, en ese sentirme cristiano con los cristianos, en ese sentirme iluminado porque se me dio la luz, porque soy un iluminado, aprender a encender a aquellos que caminan en tinieblas. Es seguir los pasos de Jesús. Es seguir ese proyecto de Jesús. Y el mismo bautismo en esta filiación divina, gracias, me hace dar como ese corazón gratuito, un corazón agradecido, un corazón que solamente es capaz de reconocer que gracias a Jesucristo, nosotros somos hijos. Si nosotros como catequistas nos centráramos en que el muchacho, el joven, aquel adulto que estoy preparando para la catequesis, tomara conciencia de que comienza a caminar en este proyecto bautismal, para aprender a ser y a vivir como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Quien me dio a mí ese mismo estilo, ese testimonio, es Jesús. Por lo tanto, vivir como Jesús. Hay una frase muy fuerte que dice, conviértete en lo que crees. Conviértete en lo que crees quiere decir, bueno, si el bautismo me ha hecho ser hija, me ha hecho ser hijo de Dios, aprendamos a vivir. Y la conversión consiste en cómo vivir como verdaderos hijos de Dios. En mi interior surge un deseo de Dios, una búsqueda de Dios, sed de Dios. Buscar la plenitud, la felicidad, el gozo, la fiesta, la alegría. ¿Cómo surge en mi interior? ¿Quién despierta en mi interior este deseo? Es el Espíritu. El Espíritu es una gracia, es un regalo.
Nosotros definimos el Espíritu como aquello que es el aliento, el soplo, la unción, aquello que sana, que cura, aquello que me da fuerza, que me da dones y carismas. Pero el Espíritu tiene algo. Es un aliento. Es un susurro. Y Jesús como que nos fue preparando. Cuando Él vio en los discípulos que los discípulos despertaron a ese deseo y le dijeron, enséñanos a orar. Y ese enséñanos a orar, Jesús ve en ellos, en esa forma, aprende a decir Abba, Padre. Y nos da esa oración preciosa que también se le da a todo bautizado. Ese rollito, esa oración que llamamos poderosa. Una oración que nos va a unir a nosotros como hermanos. El Padre nuestro. En esto hemos crecido. Crecimos desde pequeños. Crecimos en esa fuente, en esa oración preciosa. Aprende a decir Padre nuestro. Así lo aprendimos en el hogar. Y esta oración que la recitamos diariamente, no una vez, sino 2, 3, 4, 5 veces. Una oración que nos acompaña en el camino, mientras vamos al trabajo, mientras estamos en casa. Ahí, en los momentos críticos, aprendemos a decir Abba, Padre. Pablo dice algo más. Va a llegar el momento en que el Espíritu va a hacer ciertos susurros. Me va a enseñar a balbucear. Abba, Padre. Lo dice en la carta a los Gálatas. Y ahí en esa carta a los Gálatas dice que es por el Espíritu que yo puedo decir Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6. ¿Por qué entré entonces a esta fuente bautismal? Pasamos la otra diapositiva y observa lo que vamos a ir ganando a medida que profundizamos en este sacramento del bautismo. Podemos pasar la diapositiva. Muy bien. Sí, decimos que entramos, se abre la puerta y entramos a esta iglesia que es como madre y nos acoge. Apretamos clic. Nos devolvemos a la otra parte. Esta historia de amor, esta alianza que hemos hecho con el bautismo, susurrar la palabra Padre, encontrarme con Él, entonces me va a llevar a mí a decir, ¿cómo puedo conocer al Padre? ¿Cómo puedo ser más cercana a Jesús? ¿Cómo entrar en la intimidad con Dios que es mi Padre? Y esto nos lo va a enseñar la misma palabra. A medida que yo me vaya familiarizando con la palabra, me voy dando cuenta que voy conociendo el plan de Dios. Voy conociendo los proyectos de Jesús. Y aquí es donde vemos cómo la Sagrada Escritura es una fuente de espiritualidad. Pasamos la diapositiva. Se nos dice así los grandes referentes para poder ser la Escritura como una fuente de esa espiritualidad. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Hay unos grandes referentes. Primero, devolvemos la diapositiva. La vamos a devolver. Nos dice, la iglesia se funda en la palabra, nace y vive de ella. Así lo dice Dei Verbum en el numeral 3. Es decir, la iglesia está cimentada en esta palabra de Dios. Luego nos va a decir, es necesario que los catequistas se dediquen a la lectura asidua para que no resulte un predicador vacío y superfluo.
porque carece del conocimiento de la palabra. Nos lo dice Dei Verbum en el numeral 25. Algo más nos está diciendo Papa Benedicto en el año de la fe, en Porta Fede, en el número 3. Dice, debemos descubrir el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios. El nuevo directorio de la catequesis, en el numeral 90, nos dice una de las fuentes en la que bebe la catequesis es la palabra de Dios. Y Documento de Aparecida nos va a decir, la espiritualidad del catequista se alimenta en la palabra, en la Eucaristía y los necesitados. El nuevo directorio de la catequesis va a prolongarse en los numerales sobre la formación espiritual del catequista, una formación cimentada en la palabra de Dios. Entrémonos entonces ahora cómo lograr, cómo conocer esta palabra. Pasamos la diapositiva. La vamos a ver en 3 momentos. Primero, unos pasos a seguir, luego vamos a dejarnos cautivar de la palabra y luego qué procesos hacer. Que no se nos olvide, vamos a hacer estos 3 procesos para poder adquirir una espiritualidad de la palabra. Unos pasos a seguir, luego cómo dejarme cautivar y luego qué procesos podríamos hacer. Comencemos, pasos a seguir. Iniciamos. ¿Damos play? Resulta que hay un himno a la palabra que es el Salmo 119. Cuando tú abras el texto bíblico en este Salmo 119, te das a dar cuenta que tiene 176 versículos. No te asustes por lo largo. Al contrario, vas a disfrutar leyéndolo, pero tampoco lo vas a leer de una vez. Sería muy bueno que en un mes trataras de leerlo, o te doy 2 meses o 3 meses. Lo importante es que lo disfrutes como lo disfruta el salmista. Pero, ¿qué es este himno? ¿Qué es este elogio a la palabra? Resulta que el israelita, era muy sensible a las palabras de Yahvé. No importa la situación de pecado, de desobediencia, de todos aquellos momentos de oscuridad que el pueblo de Israel ha vivido. Es verdad, él reconoce que ha fallado, él reconoce que se desvió del camino de Dios. Pero como era tan sensible a la palabra, esto era lo que lo atraía nuevamente al camino y a volver a Dios. Este israelita disfrutaba de la palabra y nos lo va a contar, nos lo va a narrar en este himno a la palabra en el Salmo 119. ¿Qué nos dice este israelita? Nos va a decir en qué forma él desea conocer la palabra, desea aprenderla y practicarla. La ansía con toda su alma. Él corre tras ella con tal de conocerla y de tenerla. Se recrea y se deleita en ella. Vuelve sin cesar a sus pies para volverla a leer. Se levanta por la noche para buscarla, así lo dice. Muchas veces en la noche cuando me despierto, voy y vuelvo a leer la palabra de Yahvé. Nunca la olvida, nunca se aparta de ella. La esconde en el corazón como un tesoro. La ama y cómo la ama. Así dice el Salmo. La anhela, la medita, la tiene en sus labios. Es su porción. Se goza en ella más que todas sus riquezas. Se aferra a la palabra y ella le sostiene y le conforta. Dice él, yo te invoco, sálvame por tu palabra. Es una expresión que tiene este salmista. 7 veces al día te alabo por la rectitud de tus mandatos.
Pero el Salmo 40, en el versículo 8, hace como lo que la palabra ha logrado en él. Llevo tu ley en mis entrañas. Vamos a mirar cómo lograr todo esto que dice el Salmo 119 en sus 176 versículos. Y luego lo vamos a unir cómo hacer que la palabra sea parte de mí. Es decir, corra también por mis venas. Sea como quien dice, mis palabras como que se entrelacen con las palabras de Dios. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo dejarme seducir? Como se ha dejado seducir el salmista. Observemos. Nos dice algo. Podemos bajar ya las diapositivas y vamos a entrar a esta parte, cómo dejarme cautivar de esa palabra. Podemos suspender esa diapositiva y luego volvemos otra vez a ella. Resulta que el israelita tiene una táctica. Podemos bajar la diapositiva. Tiene una táctica el israelita y es esto lo que nos quiere enseñar. El israelita no ve las cosas desde afuera como un árbitro. No, jamás. El israelita se mete en el texto, se sumerge en el texto. Él se hace al mismo tiempo como es a mí que Dios me está hablando. Podemos cerrar ya las diapositivas. Entonces, ¿cómo hace este israelita? Él hace que jamás, cuando hace la lectura bíblica, cuando se va a sumergir en la palabra, jamás ve las cosas de afuera. No, él se sumerge en el texto. Y esto es lo que uno va aprendiendo poco a poco. Él dice, si me hablan del éxodo, yo hago éxodo. Yo estoy en ese éxodo. Si me están hablando del exilio, yo estuve en el exilio. Yo viví el exilio. Si me hablan de Pascua, yo experimento la liberación. Si me están hablando del Sinaí, yo estoy ahí en esa montaña. Si me están explicando a mí las palabras de Dios que fueron dadas a Moisés, yo también las recibí. Y cuando yo entro sobre todo a este monte de la transfiguración, al Tabor, no estoy dejando que Pedro me lo cuente. Yo estoy invitado con Pedro, con Juan y Santiago. El israelita se sumerge en el texto y él permite que el texto, es decir, la palabra, también lo toque a él, porque esa palabra es suya. Y esto me ha ayudado a mí y yo quiero que también tú lo experimentes. A medida que vas entrando en el texto y te sumerges en él, entonces esto lo disfrutas. Lo disfrutas como lo disfrutó el salmista cuando nos narró, cuando nos cantó, cuando elaboró ese elogio a la palabra en el Salmo 119. Podemos hacer entonces una lectura de corazón a corazón. Es decir, yo experimento cuando yo estoy haciendo la lectura de un párrafo. Yo cojo textos muy pequeños para poderlos disfrutar. Y cuando yo estoy en el texto, voy experimentando que cada letra, cada versículo, como que dice, mírame a mí, porque pasaste de largo y te quedaste allá en aquel cuando yo también soy importante. Por eso te hablé del camino. Al comienzo te dije que muchas veces la espiritualidad bíblica me va a llevar a mí no a definir a Dios, sino a buscar y ahondar en Dios. Y por eso yo entro en los patriarcas y los patriarcas me van a contar lo que es un Dios caminante y cómo ese Dios caminante permite o hace o se hace
el encontradizo conmigo. Así son los versículos. Yo estoy caminando en el texto y cada versículo tiene vida. Cada versículo tiene vida. Y eso es lo importante. No pasar de largo, quedarme en el versículo para poder pasar al otro. Es ahí donde el texto yo no lo debo maltratar. Yo debo leer el texto con calma. Tiempo hay. Tiempo hay. Y el tiempo de Dios es un tiempo muy distinto al tuyo y al mío. ¿Qué sabemos? Que en uno de esos versículos esté el encuentro que yo estoy buscando con Dios. El verdadero encuentro en uno de esos versículos. No es volver a contar la historia, es vivir la historia, es disfrutarla, es hacerla mía. Es hacerla mía y contarla. Cuando yo entro al texto del capítulo 19 de Lucas, yo también soy demasiado pequeña y trato de ver a Jesús. Y ese deseo de ver a Jesús, que lo tenía aquel hombre pequeño, Zaqueo, es el mismo deseo que tengo yo. Y así como Zaqueo trató de subirse a ese sicómoro, yo también quiero hacer lo mismo. Y en esa búsqueda, porque hay demasiada gente, nos encontramos las dos miradas. La mirada de Jesús con mi mirada. Así se hace en el texto. Es que el texto es un personaje. Es una persona. Es así como nosotros. Y también le tomo fotos en distintos panoramas. Ahora que tenemos ese celular y tomo la foto y hazte allí, lo mismo hago yo con el texto. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo el texto y el texto me está leyendo a mí. Y por eso somos él y yo, y resulta que yo estoy hablando con alguien que está vivo en el texto. ¿Sabes qué dice San Gregorio Magno? Dice que leer la Biblia es aprender a conocer el corazón de Dios mediante sus palabras. A medida que bebemos en el corazón de Dios, alcanzamos la meta que nos dice Pablo: tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. ¿Cómo lograr esos mismos sentimientos que tuvo Cristo? Con una lectura asidua, constante. Es por eso que me van a hablar de unos procesos que tengo que hacer. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo debo? Porque muchas veces en este siglo, en estos tiempos, hay muchas espiritualidades. Muchas espiritualidades. Hay muchas ofertas. Pero tenemos una oferta siglos atrás que nos lo han dicho. Y esa oferta es la palabra, es la espiritualidad de la palabra. En ella encontramos la respuesta a nuestra sed. Nos narra tanto el Nuevo Testamento. Es un deseo. Si conocieras el don de Dios. Así se lo dice Jesús sí a la samaritana. Ese es un versículo. El versículo 10 del capítulo 4 de Juan. Si conocieras el don de Dios. Pero, ¿cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el regalo de Dios? Es encontrarlo. Es encontrarlo para quedarme con Él. Cuando uno comienza a ver los caminos de Dios, voy a entrar a los caminos de Jesús. Es verdad. En la mañana, muy temprano, nos dice Lucas en el capítulo 6, después de haber pasado la noche en oración, llama a uno de sus discípulos, los llama, los elige y está con ellos. Y muchas veces a mediodía, como le tocó a la samaritana, se encuentra con la samaritana en pleno mediodía.
Y ahí en ese diálogo con la samaritana, nosotros muchas veces como catequistas hacemos un drama, explicamos muy bien, pero yo soy catequista y yo como catequista trato de formarme primero en esa experiencia de la palabra. Y cuando uno vuelve a leer ese capítulo 4 de la samaritana, muchas veces nos quedamos en que ella dejó el cántaro o nos podemos quedar en la oferta que le hace Jesús. Cuando ella no le quiere dar agua, le dice, mira, yo te ofrezco otra. Pero Jesús empieza con una iniciativa y parece que ella como que le cerró la iniciativa y ella le da otra iniciativa, le abre otra iniciativa y Jesús se queda en la iniciativa de la samaritana. Míralo bien, vuélvelo a leer. Cuando uno mira este párrafo de la samaritana, yo también me pregunto, a veces cuando estoy con los jóvenes haciendo esta lectura orante, esta lección divina, y que llevaba un plan precioso de la lección divina, los jóvenes también como la samaritana salen con otra iniciativa, le salen con otra pregunta a la lectura, al texto, y quedamos también cautivados. Porque uno dice, no me había imaginado esto. Y Jesús se queda con ella, con la samaritana. Sí, es verdad. Porque ella le dice, es que no sabemos si es aquí o es allá en Jerusalén. Pero estamos esperando a alguien que va a venir y nos lo va a contar todo. Observa cómo quedó Jesús ahí cautivado, que se le revela a la samaritana. Soy yo el que habla contigo. Ese proceso de fe de la samaritana es el mismo proceso de fe que debemos llevar nosotros como catequistas. Así empezamos en el texto. Hablamos con alguien que muchas veces no lo comprendo, no lo entiendo. Me parece difícil, porque me es extraño. Y ella sí lo trabajó, es de otra cultura. Tú eres diferente, tú eres judío. Pero luego volvemos a hacer la lectura. Esto es importante. Cuando uno hace esa lectura orante, no la hagas de una vez toda, no. Leamos despacio. Carlos Messer dice, mientras más veces hagas la lectura, vas a tener mejores resultados. Casi siempre cuando hago la lectura orante con los discípulos de la escuela bíblica, les digo, vámonos con calma, con calma. Es un texto que habíamos oído y hagamos así como Job, de oídas te conocía. Pero logremos que en esta lectura orante, en esta lección divina, demos al final de la lección, ahora te han visto mis ojos. Porque mientras más leo, voy viendo que el texto se está moviendo. Es decir, hay alma, hay vida. Yo le gasto tiempo a la lectura y la hago mía. Y esa lectura va a hacer que hay alguien que me está hablando. Hay alguien que me está haciendo, vuelve otra vez. Lo que te dije es un caminito que yo hago pequeño. Y cuando yo voy al tercer versículo, el primero quedó triste. ¿Por qué? Porque dice, no me miraste bien y no te quedaste conmigo el espacio que yo te requería. Es decir, yo también te necesito. Porque tú estás buscando algo y yo también estoy buscando algo en ti. Si hacemos la lectura rápida, no vamos a hacer el éxito, no vamos a lograr el resultado de lo que nos va a pedir la lectura santa, que nos lo van a explicar los grandes contemplativos. Esos grandes contemplativos nos van a decir a nosotros el por qué ellos llegaron a esa fuerza, a esa vitalidad espiritual. ¿Cómo es que a estos contemplativos uno les ve su mirada
y su palabra, y uno dice, uno siente que está con alguien que tiene sabor a cielo. Sí, decimos que el catequista es un experimentado de Dios, un experto en Dios, no por lo teórico, no por lo teórico, no porque diste una lección más, sino porque tú hablas desde la experiencia, desde la experiencia. Y esto va a tener un toque diferente en la catequesis. Hoy los jóvenes de confirmación, hoy los adultos que quieren prepararse a estos sacramentos, lo que ellos quieren es tocar en el catequista que Dios acampa, que Dios está en mí. Y cuando ellos me ven llegar con la Biblia abierta y que ellos también la tienen, ellos disfrutan. Hoy aprendí. Hoy aprendí. Y ahí ese texto me va haciendo las preguntas más hermosas. Por eso dice, gástale un proceso a esa lectura. Lucas lo dice en el capítulo 10, en los versículos 38 y siguientes, que tanto nos gusta en ese cuadro, donde María está a los pies como discípula. Pero ¿qué nos va a decir Lucas? Hoy, ¿quieres disfrutar y saciar tu sed? Gástale tiempo. Gástale tiempo. Es decir, saca tiempo para ti. ¿Por qué? Porque eres tú quien te vas a enriquecer, quien vas a salir ganando. Gasta tiempo. Gástale tiempo. Yo no te voy a decir 10 minutos, 15 minutos. No, porque gastar tiempo es lo que tú necesitas. Necesitas. Cuando yo estoy hablando de la lectura orante, de esta lectura santa, de esta lección divina, de esta espiritualidad de la palabra, hay gente con la que me habla, ciertas resonancias me dan y dicen que se estresan. ¿Por qué? Porque es como un reloj. Tanto tiempo, ya lectura, meditación, voy a hacer la oración, voy a hacer la... No. Dios conoce a su criatura. Dios conoce a sus hijos. En el Éxodo, en el capítulo 16, versículo 16, les dice Moisés a los hebreos, cada uno recoja el maná que necesita para el día. Cada uno recoja el maná que necesita para el día. Cada uno recoja. Y el estar a los pies del maestro, uno disfruta. Lucas lo que nos está diciendo es, una de las actitudes del discípulo es beber las palabras del maestro. Es dejar que él nos cuente sus historias, sus gozos, sus alegrías, que nos narre su pasión y su resurrección. Es lograr que él nos cuente, que nos narre. Y ahí es donde empieza el diálogo. ¿Y cómo puede ser? Porque la misma lectura va a lograr que yo le pregunte, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero resulta que soy yo quien voy a hablar. Voy a hablar con el que está ahí, vivo, en mi tiempo, en mi situación, en mi realidad. Esto es así y así. Hay una conversación, hay un encuentro, hay un diálogo. Ahí, te diría, se está dando
un paso de intimidad. Y ahí es donde yo le entiendo a Isaías. Ay de mí que soy de labios impuros. Yo soy un pecador. Esto es propio para mí. Este versículo yo tengo que ponerle cuidado. Y no sé a dónde acudir. Por eso digo, yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Son súplicas, son oraciones cortas, pero son latidos de mi corazón. Nada es postizo. Es que el mismo Dios me pone las palabras para que yo se las diga. Puede ser un corazón contrito. Puede ser una actitud, un deseo de conversión. Y puede ser una acción de gracias. Observa, voy entrando en ese proceso y me estoy dejando cautivar de esa lectura. Y entro a un gran silencio. A un gran silencio. Se dice que los monjes muchas veces no sabían leer. Siglos atrás. Y uno que sabía leer, un solo monje, se hacía junto al ambón o junto al atril. Leía un solo versículo. Los monjes estaban sentados en el piso. Y como mendigos levantaban la cabeza cuando el monje que sabía leer leía otra vez el mismo versículo. Lo leía. No leía más. Los monjes inclinaban la cabeza. Pero la inclinaban no para dormirse, sino para tratar de que el versículo entre en ellos. Lo repetían. Uno muchas veces tiene que repetirlo y ojalá sea en voz alta. Así lo hace el israelita. Para memorizarlo. Para memorizarlo. Y volvía. A ellos no le decían, ya es hora de salir a trabajar. No, no, no. El monje estaba para Dios. Volvía otra vez el lector y leía el mismo versículo. Y el monje levantaba su rostro, escuchaba y se inclinaba para memorizarlo, para volverlo a repetir, para hacerle el susurro a esa palabra. Y cuando menos pensábamos, volvemos a mirar la sala y en la sala del monje que lee, solamente quedan 3 monjes pequeñitos. Ahí. Y era porque necesitaban que le volviera a leer el versículo. ¿Y dónde están los otros monjes? Se fueron para el desierto a trabajar. ¿Pero cómo se fueron? Repitiendo, resonando, diciéndolo en voz alta, porque se iban al desierto a trabajar. Y repetían el versículo durante el día. Eso es lo que se llama memorizar palabra. Cuando uno va entrando en esta lectura de la palabra, en esta espiritualidad, no cierres la puerta diciendo que no tienes memoria. No cierres la puerta diciendo que ya estás muy anciano. Mira, yo no sé, a mí no se me queda nada. No, entra con calma. Dios da la gracia y una sola palabra bastará para sanarse. La misma palabra que entra en ti te va a dar calma, serenidad, paz, alegría, gozo. Te da los frutos del Espíritu. ¿Quién mejor que Pablo que nos va a contar y a narrar todo esto? Ojalá nosotros entráramos y digamos, como dice el salmista en el Salmo 95, versículo 7. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Es decir,
Ojalá entres en este camino de hacer una lectura asidua. Asidua es constante, con disciplina, con calma, con dedicación, con deseos, con amor. Querer encontrarte con Dios en una página de la Biblia. Recuerda, hay muchas escuelas bíblicas, hay muchos institutos de Biblia, hay grandes universidades de la Biblia. Pero sabes, cuando uno se encuentra con lo más simple, lo más pobre, lo más sencillos, con misioneros que no han entrado en las grandes universidades, uno les pregunta, oye, cuéntame cómo te enamoraste de la palabra. Porque hablas con pasión, con gusto y con alegría. Me encanta. Contestan, me encanta. Es mi pan cotidiano. Es verdaderamente el pozo donde saco agua para saciar mi sed. Es para mí el Tabor. Es allí donde yo experimento y escucho a Jesús que me habla. Muchísimas gracias. Hermana Rosemary, dice Cecilia Rojat, sabor a cielo. Es toda esa expresión de Sor Rosemary. Es una gran pedagoga, vive con entusiasmo cómo tenemos que ser los cristianos. Las conexiones son abundantes, tenemos en sala aproximadamente 950 personas entre los canales digitales de la Conferencia Episcopal, el Facebook y el YouTube. Tenemos gente del lugar precisamente donde usted ahorita ejerce su misión pastoral, Panamá. Muchas personas están escribiendo en el chat. Colombia, Cundinamarca, Barranquilla, Medellín, Huila, Boyacá, Montería, Valle del Cauca, Cartagena, Montería, Caquetá. Se conectan desde Argentina. También nos están escuchando. Paraguay, Canadá y Estados Unidos. Realmente una noche muy especial con toda esta charla y esta reflexión que sentimos le sale de su corazón y toda la experiencia que usted ha podido también cosechar durante todos estos años es lo que nos está transmitiendo. Yo quisiera lanzar algunas preguntas muy sencillas que la gente hace. Hermana, ¿cómo familiarizarnos y enamorarnos más de la palabra? Hay que pedirlo, porque esto es una gracia que Dios regala a aquellos que lo piden. Y yo creo que a medida que queremos vivir como hijos y hijas de Dios, ¿cómo alimentarme? ¿Cómo escucharlo? Así como lo escuchaba Jesús. Porque a eso vino Jesús, a enseñarnos. Nosotros decimos que Jesús hacía oración, que se retiraba. Pero yo me preguntaba, ¿qué será lo que habla con Dios? Y creo que esto hay que pedirlo. Esto es un don, es un regalo, es una gracia que hay que pedirla todos los días. Y creo que nosotros, los bautizados, tenemos ese don. Lo importante es despertarlo. Ya no somos analfabetos. Tenemos la Biblia, no es tan difícil porque ya la Biblia tenemos en casa. ¿Cómo no sacarle un espacio? Yo no le estoy diciendo los minutos porque no me gusta contarlos, porque cada uno le da a Dios lo que Él quiere saber de Dios y conocer a Dios. Dios muchas veces queda solo y esperándonos que estemos ahí para escucharle. Se supone cuando yo escucho a Dios, Dios se queda guardando la respuesta. Eso es lo más importante. Hermana, hablaba usted que no solamente lee la palabra, no solamente
es encontrarnos con un libro que puede parecer muy frío en su momento, sino con la persona que está en el libro. No solamente es leer la palabra, sino dejar que la palabra nos lea, nos interprete, nos haga una reingeniería interior. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarle a las personas con las que estamos cumpliendo un acto catequético, con las que estamos ejerciendo un acto catequético, que ellas pongan la palabra en el centro de su vida? Muchas gracias por la pregunta. Lo habíamos dicho y el nuevo directorio de la catequesis nos lo está diciendo. El centro de la catequesis es la palabra. ¿Qué es lo que yo anuncio? Yo anuncio es palabra. Yo anuncio es el evangelio. Y la otra parte que yo digo es, no nos quedemos solamente ahí. Mira, si todo catequista hace lo posible, que a través de todas esas preparaciones que tiene, de las clases, porque a veces los catequistas se reúnen para preparar la clase. Si los catequistas tomamos el hábito de reunirnos, somos 8 catequistas, somos 3 catequistas, somos quizás 20 catequistas, sacarle media hora antes. Por ejemplo, es el sábado la catequesis. ¿Por qué no nos encontramos media hora antes? Vamos a leer juntos la palabra del domingo. El mismo catequista con los otros catequistas. Vamos aprendiendo a hacer lo que es la lectura orante, la lección divina, con calma. ¿Sabes qué me decía un catequista? Rosemary, cuando hacías la lección divina con los niños, con los pequeños, porque los preparábamos para el domingo a la Eucaristía de los niños y sabíamos que el sacerdote le iba a preguntar a los niños qué pasó en el evangelio, quién es el personaje principal, qué sucedió. Haciendo la lección con los niños, que lo hacíamos antes de ellos irse a los lugares para la catequesis, los catequistas dijeron, gracias a esto aprendimos a enamorarnos de la palabra. Ya sabemos lo que es el evangelio del domingo y lo leemos antes. La tercera parte que te digo es lo que estamos haciendo posible en todos los agentes de pastoral, en todas las parroquias, lograr que tanto los que son del coro, como los que son cursillistas, como aquellos que son del grupo de Emaús, como los que son del camino, como todos los grupos que tienen, que muchas veces existen en una diócesis y arquidiócesis. Si logramos que el centro de ese movimiento, que el centro de ese grupo sea la palabra, los cristianos estaríamos caminando en la fe, porque el centro es Jesús, el centro es el evangelio. Hermana, sería como una última pregunta para despedirnos. El Papa ha hablado mucho de que no solamente hagan de catequistas, sino que sean. La preocupación de muchos catequistas es por el contenido y a veces se descuida mucho su espiritualidad. La charla de esta noche nos da grandes herramientas para continuar este trabajo de formación y de realmente estar a los pies del maestro, que finalmente nos podría también aconsejar para que esas preocupaciones no las tengamos, sino que realmente podamos hacer una buena espiritualidad a través de la palabra, a través de la liturgia. El Papa Francisco, la carta que nos envió a los catequistas para hablarnos del ministerio del catequista, él habló muy claro. El catequista es vocación. Es vocación. Y esto es lo que queremos. Nosotros debemos sacar espacios para ver si yo soy vocacionado, soy llamado, soy elegido, soy ungido. Porque ese llamado, esa unción, esa elección, Dios me fue preparando. A veces creemos que el catequista es solamente intelecto,
Por eso elegimos a ciertos intelectuales para que sean catequistas. El Papa está muy claro en esto. Catequista es una vocación, es una misión. Yo soy catequista porque es que yo me siento impulsada, empujada. El mero hecho no es porque sea dominica de la presentación. Es decir, mi vocación como catequista es verdad que se arraiga en el bautismo, pero el carisma que tengo como dominica de la presentación es un carisma que al mismo tiempo me lleva a ser catequista, a despertar a los niños en la fe, a hacer ese anuncio de Jesús. Pero eso es un carisma, esto es una vocación, esto es un deseo. Y es verdad que muchos catequistas se sienten cansados y fatigados, porque a veces los muchachos, el trajín, el que yo tengo que hacer este otro estudio, el Papa nos dice en la carta que sí, que somos vocacionados, pero que también despertar en nosotros el formarnos en la parte teológica, cristológica, saber quién es Jesús. Nos dice también de la palabra y de la Biblia, porque es que el catequista debe buscar su propia formación para darle toque a esta iglesia del siglo XXI. Y la otra parte que nos está diciendo el Papa frente a este llamado, nos dice que en este camino sinodal, si no hacemos lección divina, lectura orante, y nos dan varios procesos para esa lectura orante, este es el camino sinodal. Y aquí es donde estamos involucrados los catequistas para enseñarle a los otros que están en los movimientos, que están en los encuentros, que están en otros grupos. Y así hacemos que la palabra debe ser transversal en todas las pastorales. Hermana, muchísimas gracias. En nombre del presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica, Monseñor Pedro Salamanca, toda nuestra gratitud. Siempre que acudimos a usted, podemos encontrar unas reflexiones muy ricas y poder compartirlas por estos medios digitales. Es un beneficio para tantas personas, hablando de Colombia, pero realmente es el hemisferio completo que se puede conectar por estas redes. Luego, ahorita tenemos 950 personas, pero casi que se vuelve entonces a mover la transmisión y estamos llegando desde que comenzamos en agosto a más de 4.000 reproducciones de este material. Muchísimas gracias. La gente nos pregunta dónde está el contenido. Queda en estos canales digitales de la Conferencia Episcopal. Y me parece también sorprendente que hayamos puesto esta charla en la última de todo este proceso y de todo este ciclo de conferencias que le habíamos llamado Hablemos de Catequesis. ¿Por qué considero especial este tema hoy? Porque precisamente nos vamos a poder encontrar en los miércoles de septiembre, 7, 14, 21 y 28, para que hablemos de la Sagrada Escritura y cómo la palabra ilumina este camino sinodal. La invitación continúa, les haremos llegar la información. Tenemos 4 biblistas invitados para que nos encontremos en las noches y hagamos precisamente esto que la hermana Rosemary nos ha dicho hoy, que la palabra sea la savia que corre por todo el tronco de nuestra vida cristiana. Gracias al Departamento de Comunicaciones, los ingenieros que nos acompañan, el padre Martín Sepúlveda, director del Departamento de Comunicaciones de la Conferencia, por hacer posible también desde el máster principal toda esta transmisión para poder llegar hasta ustedes. Invito para que con la hermana terminemos esta transmisión y este rato de encuentro, de reflexión espiritual con el cántico de Simeón. Hermana, adelante. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos,
para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo ir Ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Buena noche, buen descanso, muchas gracias.